Calor y temperatura. Cualquier persona que haya luchado contra un incendio o haya incluso observado alguna vez una actuación contra incendios sabe que se desprende una cantidad de calor enorme. El calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro cuando las temperaturas de los cuerpos son diferentes. El calor es la forma de energía más común de la Tierra. La temperatura es un indicador de calor y se utiliza como medida para determinar hasta qué punto un objeto está frío o caliente basándose en alguna norma. En la mayoría de casos actualmente, la norma se basa en la temperatura de congelación y la temperatura de ebullición del agua. La temperatura se mide mediante grados Celsius en el sistema internacional y mediante grados Fahrenheit en el sistema anglosajón. La unidad aprobada por el Sistema Internacional para todas las formas de energía que incluyan calor es el joule. Una caloría es la cantidad de calor necesaria para aumentar un grado Celsius la temperatura de un gramo de agua. La unidad térmica británica es la cantidad de calor necesaria para aumentar un grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua, aunque la caloría y la BTU no son unidades aprobadas por el Sistema Internacional, aún se utilizan frecuentemente. La relación entre la caloría y el joule es denominada el equivalente mecánico de calor, donde una caloría es igual a 4,187 julios y una BTU es igual a 1,055 julios. Transmisión de calor. La transferencia de calor de un punto u objeto a otro es un concepto básico en el estudio del fuego. La transferencia de calor del contenedor combustible inicial a otros combustibles en la zona de origen del fuego y más allá controla el crecimiento de cualquier fuego. Los bomberos utilizan sus conocimientos sobre la transferencia de calor para determinar la envergadura de un incendio antes de atacarlo y evaluar la eficacia de un ataque. La definición de calor deja bien claro que para transferir el calor de un cuerpo a otro, ambos cuerpos deben tener una temperatura diferente. El calor se transfiere de los objetos a más temperatura a los objetos de menor temperatura. La tasa de transferencia de calor depende de la diferencia de temperatura entre los cuerpos. Cuanto más grande sea la diferencia de temperatura entre los cuerpos, mayor será la tasa de transferencia. La transferencia de calor de un cuerpo a otro se mide como el flujo de energía en un tiempo determinado. En el sistema internacional, la transferencia de calor se mide en kilovatios. En el sistema anglosajón, la unidad de medida es la BTU por segundo. El BTU es el significado del inglés British Thermal Unit. Ambas unidades son expresiones que hacen referencia a la potencia. Se puede transferir el calor de un cuerpo a otro mediante tres métodos: conducción, convección y radiación. Cada uno de estos métodos se describe detalladamente en las secciones siguientes. Conducción. Cuando calentamos el extremo de una barra de metal con una llama, el calor se desplaza a través de toda la barra. Esta transferencia de energía se debe al incremento de actividad de los átomos de un objeto. Al aplicar calor al extremo de la barra, los átomos de esta área empiezan a moverse más rápido que sus vecinos. Esta actividad provoca un incremento de las colisiones entre átomos. Cada colisión transfiere energía al átomo con que se ha chocado. La energía, en forma de calor, se transfiere a toda la barra. Este tipo de transferencia de calor se denomina conducción. La conducción es la transmisión punto a punto de esta energía calorífica. La conducción se produce cuando un cuerpo se calienta como resultado del contacto directo con una fuente de calor. No se puede realizar una conducción de calor en el vacío, ya que no existe ningún medio para el contacto punto a punto. En general, la transferencia de calor que se produce al principio de la propagación de todos los fuegos es casi toda por conducción. Posteriormente, a medida que el incendio crece, los gases calientes empiezan a fluir hacia los objetos situados a cierta distancia del punto de ignición y la conducción se convierte nuevamente en un factor. El calor de los gases en contacto directo con los componentes estructurales u otros paquetes de combustibles se transfiere al objeto mediante conducción. El aislamiento térmico está muy relacionado con la conducción. Los buenos aislantes son materiales que no conducen bien el calor debido a su composición física.
por lo que interrumpen la transferencia de energía calorífica punto a punto. Los mejores aislantes del mercado utilizados en la construcción son los fabricados a partir de partículas o fibras finas con espacios vacíos intermedios, lleno de un gas como el aire. Convección. Cuando el fuego empieza a crecer, el aire a su alrededor se calienta mediante conducción. Si pone la mano por encima de una llama, puede sentir el calor aunque su mano no esté en contacto directo con la llama. El calor se transfiere a su mano mediante convección. La convección es la transferencia de energía calorífica por el movimiento de líquidos y gases calientes. Cuando el calor se transfiere por convección, se produce un movimiento o circulación de un fluido de un lugar a otro. Como en todas las transferencias de calor, el flujo de calor se dirige desde el área donde la temperatura es más elevada hasta donde hay una temperatura más baja. Radiación. Si pusiera la mano unos cuantos milímetros por encima de la llama que hemos utilizado en la sección anterior como ejemplo, también sentiría el calor. Este calor llega a su mano mediante radiación. La radiación es la transmisión de energía a modo de onda electromagnética, sin que intervenga ningún medio. Dado que se trata de una onda electromagnética, la energía viaja en línea recta a la velocidad de la luz. Todos los objetos calientes irradian calor. El mejor ejemplo de transferencia de calor por radiación es el calor del Sol. La energía viaja a la velocidad de la luz desde el Sol a través del espacio y calienta la superficie de la Tierra. La radiación es la causa de muchos incendios de exposición. Cuando un incendio crece, irradia cada vez más energía en forma de calor. En los incendios grandes, el calor radiado puede provocar la ignición de edificios u otros paquetes de combustibles ubicados a cierta distancia. La energía calorífica que se transmite por radiación puede viajar a través del vacío o de espacios de aire considerables, donde no se podría producir normalmente la conducción ni la convección. Los materiales que reflejan la energía irradiada interrumpen la transmisión de calor. Materia. Los materiales físicos que existen en el mundo a su alrededor se denominan materia. La materia se define como la sustancia que conforma nuestro universo. La materia es cualquier cosa que ocupe espacio y tenga masa. La materia se puede describir según su aspecto físico o, más técnicamente, según sus propiedades físicas como masa, tamaño o volumen. Además de estas propiedades que pueden medirse, la materia también posee propiedades que pueden observarse como su estado físico, sólido, líquido o gaseoso, calor u olor. Uno de los mejores y más comunes ejemplos del estado físico de la materia es el agua. A una presión atmosférica normal y a temperaturas superiores a los 0 grados centígrados, el agua se encuentra en estado líquido. Al nivel del mar, la presión atmosférica se define como 760 milímetros de mercurio en un barómetro. Cuando la temperatura del agua es inferior a 0 grados y la presión permanece igual, el agua cambia su estado y pasa a ser un sólido llamado hielo. A temperaturas superiores a su punto de ebullición, el agua cambia su estado y se convierte en un gas llamado vapor. Sin embargo, la temperatura no es el único factor que determina cuándo se produce un cambio de estado. El otro factor es la presión. A medida que disminuye la presión en la superficie de una sustancia, también lo hace la temperatura de ebullición. Lo contrario también es cierto. Si la presión en la superficie aumenta, también lo hará el punto de ebullición. Este es el principio que se utiliza en las ollas a presión. El punto de ebullición aumenta a medida que la presión del recipiente se incrementa, por lo tanto, la comida se cocina más rápidamente en el recipiente, ya que la temperatura del agua de ebullición es superior a los 100 grados centígrados. La materia también se puede describir utilizando términos derivados de sus propiedades físicas de masa y volumen. La densidad es la medida que se utiliza para determinar lo unidas que están las moléculas de una sustancia sólida. La densidad se determina dividiendo la masa de una sustancia por su volumen. Se expresa en kilogramos sobre metro cúbico en el sistema internacional y en libras por pie cúbico en el sistema anglosajón. La descripción habitual para los líquidos es la gravedad específica. La gravedad específica es la relación de la masa del volumen determinado de un líquido en comparación con la masa del mismo volumen de agua. El agua tiene una gravedad específica de 1.
Por lo tanto, los líquidos con una gravedad específica inferior a 1 son más ligeros que el agua, mientras que los que tienen una gravedad específica mayor de 1 son más pesados que el agua. La descripción para los gases es la densidad de vapor relativa. La densidad de vapor relativa se define como la densidad del gas o vapor en relación con el aire. Como se utiliza el aire para establecer la comparación, este tiene una densidad de vapor relativa de 1. Los gases con una densidad de vapor relativa inferior a 1 ascenderán, y aquellos con una densidad mayor a 1 descenderán. Conservación de la masa y la energía. Dado que el fuego consume un combustible, su masa se reduce. ¿Qué sucede con este material? ¿A dónde va? La respuesta a esta pregunta es uno de los conceptos básicos de la física moderna. Este es el enunciado de la ley. La masa puede convertirse en energía y viceversa, pero nunca se produce una pérdida neta de la masa-energía total, es decir, la masa y la energía no se crean ni se destruye. Esta ley es fundamental para la ciencia del fuego. La reducción de la masa de un combustible produce como resultado la liberación de energía a modo de luz y calor. Este principio permite a los investigadores calcular la tasa de liberación de calor de los materiales, utilizando instrumentos que se determinan la pérdida de masa y el aumento de temperatura cuando un combustible arde. El bombero debe tener en cuenta este concepto durante las actuaciones de planificación previa y valoración en los incendios. Cuanto más combustible esté disponible para arder, mayor es el potencial de liberación de grandes cantidades de energía como calor durante un incendio. Cuanto más calor se libere, más agentes extintores se necesitarán para controlar un fuego. Reacciones químicas. Antes de empezar a explicar la combustión y propagación del fuego, es importante comprender el concepto de reacciones químicas. Cuando la materia se transforma de un estado a otro o se produce una nueva sustancia, los químicos describen la transformación como una reacción química. La más sencilla de estas reacciones ocurre cuando la materia cambia de estado, lo que es denominado cambio físico. En un cambio físico, la composición química de la sustancia no se altera. El cambio de estado que ocurre cuando el agua se congela es un cambio físico. Cuando las sustancias se transforman en sustancias nuevas con diferentes propiedades físicas y químicas, se produce una reacción más compleja. Estos cambios se definen como cambios químicos. El cambio que sucede cuando el hidrógeno y el oxígeno se combinan para formar el agua es un cambio químico. En este caso, las propiedades químicas y físicas de los materiales en combinación se alteran. Dos materiales que son normalmente gases a temperatura ambiente se convierten en una sustancia que es claramente un líquido a temperatura ambiente. Los cambios químicos y físicos prácticamente siempre implican un intercambio de energía. Las reacciones que liberan energía mientras se producen se denominan exotérmicas. Las reacciones que absorben energía mientras se producen se denominan endotérmicas. Cuando los combustibles arden, los vapores del combustible reaccionan químicamente con el oxígeno del aire y las energías calorífica y luminosas se liberan en una reacción exotérmica. El agua, que cambia de estado de líquido a gas, necesita absorber energía, por lo que la conversión es endotérmica. Una de las reacciones químicas más habituales de la Tierra es la oxidación. La oxidación es la formación de un enlace químico entre el oxígeno y otro elemento. El oxígeno es uno de los elementos más comunes de la Tierra y este reacciona con casi todos los elementos del planeta. La reacción de oxidación libera energía exotérmica. El ejemplo más familiar de la oxidación es la herrumbre del hierro. La combinación de oxígeno y hierro produce un componente rojizo escamoso que se denomina óxido de hierro o más comúnmente herrumbre. Dado que se trata de un proceso exotérmico, siempre produce calor. Por regla general, el proceso es muy lento y el calor se disipa antes de que pueda percibirse. Si el material que se está oxidando se encuentra en un espacio cerrado y el calor no puede disiparse, el proceso de oxidación provocará que la temperatura del espacio aumente. Uno de los ejemplos más comunes de la producción de calor de espacios cerrados se da en los buques de carga que transportan limaduras de hierro. La oxidación de las limaduras almacenadas en las bodegas del buque produce calor que no se puede disipar por su ubicación. Este calor se desplaza al casco del buque y por consiguiente al agua alrededor del mismo.
Cuando el buque está en movimiento, el calor se transfiere al agua pero no se percibe, ya que éste está en movimiento. Sin embargo, cuando el buque está parado, la transferencia de calor al agua alrededor del mismo se hace patente cuando se empieza a hervir. Aunque la temperatura normalmente no llega al punto en que se produce la ignición con llama, la situación puede ser bastante dramática. Con esto, damos por finalizado esta segunda parte del capítulo Comportamiento del fuego. Esperamos que haya sido de su agrado y como en cada entrega les hacemos la más cordial de las invitaciones para participar con nosotros, ya que cada comentario, cada me gusta, cada compartir y cada suscripción nos ayuda a crecer en este proyecto. Hasta la próxima.